En esta ocasión vamos a hablar acerca de la prueba T, la test. Tenemos nosotros entonces el caso de las pruebas de comparación de las medias de dos poblaciones. Eh, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es si las muestras son independientes o no son independientes. Si las muestras son independientes, entonces se procede a aplicar la correspondiente prueba t-test, la prueba T, para muestras independientes. Si las muestras no son independientes, es decir, si son dependientes, entonces se aplican las pruebas T pareadas. ¿Cómo saber si son dependientes o independientes nuestras muestras? A continuación lo voy a mencionar, pero primero vamos a suponer que ya sabemos que nuestras muestras son independientes. Entonces, el siguiente paso que tienes que hacer cuando vas a hacer una prueba T para muestras independientes es verificar si la distribución de probabilidades de ambas poblaciones son normales, si la distribución es normal. En ese caso, entonces, también se tiene que averiguar para las pruebas T pareadas, para muestras dependientes, si la distribución de la diferencia de puntajes es normal. Nótese que para la prueba T de muestras independientes, lo que se prueba es si la distribución de cada población por separado es normal. En cambio, para la prueba T pareada, se tiene que probar primeramente si la diferencia de los puntajes en ambas muestras es normal. Las pruebas de normalidad, existen varias pruebas. Ahorita vamos a ver a continuación, en un momento, esas pruebas. Si entonces encuentras en las muestras de tipo dependientes que se cumple la normalidad de la distribución, entonces la prueba que se aplica es la prueba paramétrica T pareada de student. En el caso de no haber distribución normal en las pruebas pareadas, es decir, para muestras dependientes, se utilizará la prueba de rango con signo de Wilcoxon, la cual es una prueba no paramétrica. En el caso de muestras independientes con distribución normal de ambas poblaciones, la prueba que se utiliza es la prueba paramétrica T de student. Y en caso de no haber distribución normal de ambas poblaciones, la prueba que se aplica es la prueba Mann-Whitney no paramétrica. En el caso de las muestras pareadas, en la prueba de Wilcoxon se comparan medianas. Y en el caso de las muestras independientes, en la prueba T de student paramétrica se comparan medias, en la Mann-Whitney se comparan medianas y en la T pareada se comparan medias. ¿Cómo saber si nuestras poblaciones, nuestras muestras son independientes? Las muestras independientes tienen la característica de que la medición se hace en dos grupos distintos. Hay un ejemplo. Yo mido el rendimiento académico de los estudiantes en dos grupos diferentes. Es decir, un estudiante que está en un grupo no va a estar al mismo tiempo en el otro grupo. Así que los grupos son independientes, grupos de estudiantes independientes. Las mediciones se hacen a diferentes grupos de estudiantes. Entonces, yo lo que estoy viendo en el ejemplo es que quiero medir el aprendizaje en estadística. El grupo A son los estudiantes que están aprendiendo estadística con un método tradicional y el grupo de estudiantes B es el que está aprendiendo estadística con un nuevo método. Y quiero ver si el rendimiento académico en ambos grupos es diferente o no lo es, o son iguales los rendimientos académicos.
Nuestros grupos entonces son grupos de estudiantes diferentes. Ahí tenemos un caso de muestras independientes. Por otro lado, las muestras dependientes que dan lugar a las pruebas de pareadas son aquellas donde tú la medición la haces en el mismo sujeto en dos momentos diferentes. Ahí está la diferencia. Al mismo sujeto en dos momentos diferentes. Ejemplo, estoy midiendo el aprendizaje en estadística con un nuevo método. Ese es el tratamiento, perdón. El tratamiento es, les enseño estadística con un nuevo método a los estudiantes y le mido previamente el nivel de ansiedad hacia la estadística. Ese es un pretest. Aplico la técnica de enseñanza nueva para disminuir la ansiedad para el aprendizaje de las estadísticas. Y al terminar el tratamiento, mido nuevamente el nivel de ansiedad. Es decir, medí un pretest nivel de ansiedad y medí en un post-test el nivel de ansiedad. Es decir, medí al mismo estudiante dos veces, previo y al final del tratamiento. Muestras dependientes. Si yo tengo muestras independientes, la prueba que se aplica entonces es la prueba t-test, pero primeramente yo tengo que determinar si la distribución de probabilidad de cada población es normal. Estamos hablando ya de las pruebas para muestras independientes. Para averiguar acerca de la distribución normal existen varios métodos, que en otro video estoy mostrando esos métodos. Algunos de ellos son las pruebas de normalidad. Hay varias pruebas de normalidad, como la prueba Shapiro-Wilk, la prueba Kolmogorov, etc. También se puede recurrir a los gráficos cuantil-cuantil, también llamados QQ-plots. Estos gráficos me van a permitir determinar si una distribución es normal o no lo es. Así también puedo recurrir a los histogramas. Vuelvo a repetir, en un video adicional muestro cómo se hacen estas evaluaciones de la distribución normal. Vamos a suponer que tú ya hiciste las pruebas de normalidad y estas pruebas determinan que hay evidencia de que sí ambas poblaciones tienen distribución normal. Entonces la prueba que vas a aplicar es la prueba paramétrica de Student, la cual viene en casi en todos los software estadísticos. Si no tuviese distribución normal, una o dos de las poblaciones se alejaran de muy fuertemente de la distribución normal, entonces la prueba que se utiliza es la prueba Mann-Whitney no paramétrica. Cabe mencionar que la prueba T-de-Student manifiesta cierta robustez a la distribución, a la falta de distribución normal. Es decir, puede haber una ligera desviación de la distribución normal de una o de las dos poblaciones y eso todavía no es tan grave y se puede aplicar la prueba T. Pero si la violación a normalidad es bastante grave, entonces la prueba que utilizarías es la prueba Mann-Whitney. En el caso de la prueba T de Student paramétrica con distribución normal de ambas poblaciones, la siguiente etapa que tienes que realizar es verificar si las varianzas son iguales o son diferentes. Para eso los softwares estadísticos traen pruebas para verificar si las pruebas son varianzas o son, si las varianzas, perdón, son iguales o son diferentes. En este caso, en la prueba de igualdad de varianzas, hay dos hipótesis que se contrastan. La hipótesis nula, que dice que ambas varianzas son iguales, mejor dicho, que no existe diferencia significativa en las varianzas, pero técnicamente diríamos que son iguales. La hipótesis alterna, la H1, dice que las varianzas son diferentes, que no son iguales. Entonces, con esas pruebas y con el valor P que te den esas pruebas, tú vas a poder determinar si las varianzas son iguales o son diferentes.
Si las varianzas son iguales, entonces se usa la típica prueba TDStudent. Si las varianzas son diferentes, se usa la prueba TDStudent con una aproximación que se llama la aproximación de Welch. Los softwares traen esta prueba de Welch, que la usarías entonces cuando las varianzas sean diferentes. Después, obviamente, de haber aplicado la prueba de igualdad de varianzas. Ya vas a determinar esto. En todo caso, utilizando la prueba Welch o utilizando la prueba TDStudent, lo que se está probando en la prueba de comparación de medias es que si las medias son iguales o son diferentes. La hipótesis nula diría que no existe diferencia significativa en las medias de los dos grupos. Y la hipótesis alterna dice que sí existe esa diferencia. Es significativa la diferencia. En el caso de la prueba no paramétrica Mann-Whitney hay un supuesto que las distribuciones deben tener la misma forma. Eso se puede averiguar observando el histograma y viendo si tienen la misma forma ambas distribuciones. Y en el caso de la prueba no paramétrica Mann-Whitney, lo que se prueba es si las medianas son iguales o son diferentes. Nótese aquí que para la prueba TDStudent se prueban acerca de las medias, igualdad o diferencia de medias. Y en la prueba no paramétrica Mann-Whitney se prueban igualdad o diferencia de medianas. En todo caso, en cualquiera de las pruebas que hayas utilizado, sean paramétricas o sean no paramétricas, se debe calcular el tamaño del efecto. En un video posterior yo mostraré cómo se calcula el tamaño del efecto ya utilizando un software estadístico. Las pruebas paramétricas TDStudent, esta es su forma matemática y lo que dice, o es su expresión matemática, pero lo que dice con palabras es que no existe diferencia significativa en el puntaje promedio entre las poblaciones. Y las no paramétricas dicen algo similar, que no existe diferencia significativa en el puntaje mediano entre las poblaciones. Y para poder determinar si existe o no la diferencia significativa, ya sea en las pruebas paramétricas o en las no paramétricas, recurrimos al criterio de Fisher, el criterio de rechazo con valor P, que me indica que si el valor P es menor que el nivel de significancia que yo he elegido para la prueba, entonces debo de rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, no rechazo la hipótesis nula. El nivel de significancia es un número que el investigador elige básicamente desde el principio y generalmente se toma el valor de 0.05. Esta es una forma esquemática para representar la diferencia entre las dos poblaciones. Esa diferencia es la que se prueba si es significativa o no lo es.